propósito para nuestras vidas. Y en eso nos deleitamos, y en eso recobramos fuerzas, y en eso recobramos ánimo. Hermano, el ánimo no lo vas a encontrar cuando tu vida se mejore. Y cuando las cosas que ahorita parecen ser una lucha y una prueba pasen, ¿verdad? Como diríamos, cuando la tormenta se calme, entonces le voy a dar a Dios lo mejor de mí y mi mejor vida. No, hermanos, más bien es cuando Cristo se hace presente en tu vida, donde podemos darle a Él lo mejor, y Dios se hace presente en las buenas y en las malas. Amén. Pero esta mañana me gustaría que reflejemos en el libro de Filipenses y veamos las palabras de Pablo y su exhortación al pueblo de Dios en este capítulo 2, versículo 12. Y dice lo siguiente: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Aquí va: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si hay algo que te puedo dar en este día, hermanos, como un ánimo para este año, es esto: ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Amén. Como nos dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El 13 nos dice, bueno, aquí está el resultado de esto: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito, para su buena voluntad. En otras traducciones, el 14, haced todas las cosas sin murmuración ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente, mira lo que dice, la palabra de vida. Amén. A fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana y por este momento que nos permite sentarnos, Señor, a los pies de tu palabra. Señor, te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas a lo largo de este año. Pedimos, Señor, que tú alumbres nuestros ojos y, Señor, tú nos permitas, Señor, ver tu plan continuo en nuestras vidas, Señor, y lo que deseas de nosotros para este próximo año. Permítenos, Señor, al meditar en tu palabra, ser transformados, ser renovados, Señor, ser animados y revestidos con poder de lo alto. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Podemos tomar nuestro asiento. Pablo les acaba de terminar enseñando sobre la humillación de Cristo Jesús y sobre la obediencia de Cristo Jesús al hacerse hombre, al morir en una cruz. Y no solamente morir, pero morir en obediencia al plan de su Padre. Y bueno, ahora que les ha dado Pablo este ejemplo, esta explicación sobre el Hijo de Dios y sobre su humillación y obediencia en la cruz del Calvario, bueno, ahora él les dice al pueblo lo siguiente sobre la obediencia, la cual dice ustedes ya han estado haciendo, y le dice lo siguiente: pero continúen, perseveren en esto, ocupándose en vuestra salvación. Hermanos, es claro de que lo que Pablo nos dice aquí sobre vuestra salvación con temor y temblor no se refiere a la salvación que tú has obtenido por tus propios méritos. No se refiere de que ahora tú y yo hemos comprado esta salvación. Es claro que Pablo ya nos ha aclarado en las cartas anteriores que esta salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Tú y yo no lo podemos comprar ni lo podemos obtener en nuestras propias fuerzas. Pero lo que Pablo les está diciendo aquí, y lo que muchos conocen esta porción de la palabra, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, se refiere al tema de la santificación, a la doctrina de la santificación, a la enseñanza de la santidad. Y a esto Pablo nos está llamando y nos está señalando. Santificación, hermanos, es una obra continua, no es una obra que el Señor hizo una vez y terminó.
Sabemos que todos somos pecadores, sabemos que todos luchamos con alguna tentación en esta vida. Nadie de aquí puede decir, yo no lucho con ninguna tentación. Nadie de aquí lucha con el pecado, todos luchamos con el pecado. Y Pablo aquí les dice, si hay algo que hacer, hermanos, es ocúpate en la santificación, en otras palabras. Si hay algo, hermano, que nos puede ayudar este próximo año a prosperar, a superar, a mejorar nuestras vidas, va a ser tu responsabilidad a ocuparte en la santificación de tu vida y la vida de tu familia. Amén. Aquí Pablo está aclarando esto. Santificación es una obra continua del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es una obra que transforma, amén, día a día en nuestro caminar de fe. Es decir, hermanos, ¿cuántos de aquí nos vemos en el espejo? Todos. No hay nadie de aquí que no salga de la casa si no se ha visto por lo menos 10 veces antes de salir y decir, ok, hoy sí, ya estoy listo. La obra del Señor en nuestras vidas, hermanos, es una transformación continua, que cada vez que tú te ves al espejo de la luz de su palabra, es como tú puedes identificar las áreas que más necesitan a Dios en tu vida. Tú pudieras decir, estoy bien, o hay cosas que superar en mi vida. Todos de aquí estamos muy conscientes de que nuestra vida no es perfecta y que hay cosas que superar. La diferencia en eso es de que muchos no hacen los cambios necesarios o intentan hacer los cambios necesarios, pero nunca ven hacia la palabra, al espejo de verdad que nos revela la necesidad de Dios en nuestras vidas. Ahora, es decir, hermanos, si hay una necesidad en tu vida, si hay una necesidad de un cambio en tu vida, yo te animo a que reflejes en la palabra de Dios como un espejo en el cual tú puedes medir tu vida a la luz de su verdad y hacerte la pregunta, Señor, ¿qué es lo que necesitas de mí? ¿Qué es lo que necesito entregarte, cambiar? Amén. Esto, lo que nos dice Pablo, ocuparnos en vuestra salvación, se refiere a la santificación. Hermanos, la palabra santificación es santidad. Amén. Es santificar. Te lo voy a poner de una manera más básica. Es cuando tú te lavas para deshacerte de toda contaminación. Bueno, en este aspecto, la obra de Dios en tu vida es santificarte para apartarte y hacer de ti un instrumento útil en el reino de Dios. Amén. Entonces, santificación, a lo que nos está hablando aquí Pablo, el tema sobre esto, déjate aclaro lo que no es santificación. Santificación no es hacer lo bueno, por si tú dices, pero yo hago lo bueno, hago lo que tengo que hacer. Santificación no es tener una buena experiencia, es decir, cuando tengo una buena experiencia, entonces voy a dar a Dios lo mejor de mí. Eso no es santificación. Santificación no es llevar a cabo ciertas reglas que el Señor espera de mí. Santificación, hermanos, no es solamente tener la suficiente información de Dios para sentirme bien, sin verdaderamente rendirle a Dios mi vida. Amén. Santificación, hermanos, no es solamente evitar errores. Eso no es santificación. Eso es simplemente llevar a cabo una lista de reglas y quedar bien con tu propia conciencia, pero con Dios estamos aún lejos de Él. Santificación sí es, y espero que pongas atención a esto, es el proceso de una genuina transformación bíblica en el creyente. Santificación es el proceso donde la palabra de Dios te instruye y te moldea y te ayuda a madurar en las luchas de la vida para que al fin de la lucha tú des gloria a Cristo y a Dios por lo que Él ha hecho en ti. Eso es santificación, es la transformación de Dios a través de su palabra en tu vida. Si tú dices que amas a Dios más, pero no has abierto su palabra lo suficiente, entonces ¿a quién verdaderamente amas? Porque, hermanos, la lucha nuestra con el hombre y la carne, hermanos, tú luchas con el hombre pecador dentro de ti. Esa es tu lucha grande, que es engañada por el enemigo. Y si tú y yo no rendimos esta vida a Dios,
Y solamente la queremos de alguna manera, ¿verdad?, manipular y hacer sentir bien. Entonces tú todavía no has rendido a Dios tu vida. Hermanos, santificación es el proceso por el cual crecemos. Evidentemente, es evidentemente el crecimiento en nuestras vidas. Amén. Y no solamente es de que crezcamos, pero crecemos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Hermanos, esa debe de ser nuestra petición al Señor. Señor, hazme conforme a tu imagen. Hazme conforme a Cristo Jesús. Como nos dice Romanos, que hemos sido llamados para ser conformados a Cristo Jesús. Amén. Si hay algo que podemos pedirle al Señor, Señor, hazme conforme a tu voluntad. Entonces ahí verdaderamente estamos en el proceso de santificación. Amén. Pregunta para nosotros, hermanos. ¿Has sido profundamente afectado por el mensaje del Evangelio de tal manera que tú puedes dar testimonio de que Dios ha cambiado tu vida? ¿Has sido profundamente afectado por las buenas nuevas del Evangelio que tú dices, estoy luchando con ciertas cosas, pero estoy seguro de que Cristo es mi Salvador? El dolor del sufrimiento y el dolor del cambio, nadie lo va a sentir más como tú. Nadie de nosotros vamos a sentir el dolor del cambio de Dios en tu vida como tú lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque tú vas a estar muy, muy consciente de lo que el Señor pide de ti y de lo que Él espera de ti y lo que Él quiere de ti. Y ahí es la lucha entre la carne y Dios, en el hombre que están diciendo, Señor, toma mi vida. Amén. Quiero que veamos algo, desarrollemos lo que es, bueno, ahora esta palabra santificación en amplitud. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, me acompañas, capítulo 1, perdón, Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Mira su introducción de Pablo a la iglesia, a los hijos de Dios, a los que han sido regenerados. Dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados. Nos está hablando de algo que ya ha ocurrido en ellos. No es algo que va a ocurrir en el futuro. Es decir, hermanos, los que son considerados creyentes son aquellos que han experimentado la santificación. Amén. Los que han comenzado un caminar en el proceso de esta santificación del Señor. Y sigue diciendo, ahí dice 1 Corintios 2, dice en Cristo Jesús. ¿En quiénes somos santificados? En Cristo Jesús, llamados a ser santos. No solamente nos está diciendo lo que ya comenzó el Señor en ellos, pero nos muestra a lo que el Señor continuará haciendo en ellos. Los refiere como los santificados en Cristo Jesús, los que han sido llamados a ser santos. Hermanos, tú no solamente eres llamado al Evangelio, las buenas nuevas no solamente son presentadas, pero si las buenas nuevas tienen su profundo afecto en tu vida, transforman tu vida, pruebas la misericordia y el perdón de Dios y te arrepientes de tus pecados, ahora Dios te ha lavado, te ha apartado y ahora nos dice, continuemos pues siendo santos. Continuemos pues santificándonos. Porque el llamado es continuo en el creyente. Sigue diciendo, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Nos está diciendo, no solamente son los santificados que han sido llamados a ser santos, pero también son santos. Amén. Son los santificados que han sido llamados a ser santos juntamente con todos los demás que invoquen el nombre del Señor. Amén. Esta definición, santificación, santificar, santo, hermanos, en su más profunda definición, esta palabra significa dedicar, consagrar algo, separar algo de un uso común a un uso santo.
Es decir, si lo vamos a poner de esa manera, si Dios te ha salvado y te ha rescatado y te ha santificado, bueno, lo que tú eras antes para un mundo perdido o para este mundo, ahora Dios lo ha tomado para el uso santo de su obra, de su reino. Amén. ¿Cuántos de nosotros, y aquí una pregunta que nos podemos hacer, cuántos de nosotros, nuestras vidas sirven para el uso santo de su reino? Ven conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Mira cómo el Señor ve a su pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. No posesión de ustedes mismos, no para sus propias vidas, sino para Dios, para Él. Tú eres para Él, porque has sido comprado con el precio más alto. Y la sangre de Cristo ha sido derramada sobre tu vida para transformarte, para incluirte en la familia de Dios, pero sobre todo para que tú seas de Dios, hermano. Mira lo que dice: posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El 10, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Qué increíble, hermanos. ¿Alguna vez has experimentado misericordia de alguien y dices, wow, no lo esperaba? Man, me cambió de la manera como miraba a esa persona. Bueno, imagínate tú y yo experimentar la misericordia de Dios, transforma nuestras vidas y tú ya no vemos nuestra propia vida de la misma manera. Ahora tú y yo vemos la vida de Cristo y esa es la vida que queremos. Amén. Cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, hermanos, y experimenta esta misericordia y este perdón, esa persona ahora ha sido santificada por la palabra de verdad. Amén. Y esa persona ahora procura caminar y vivir para agradar a Dios. Esa vida ahora es apartada para servir a Dios. Esa vida ya no es una vida que dices, oh, he experimentado el perdón y la misericordia, pero sigo viviendo por mi propia vida. No, no es así. No es el fruto de lo cual el Señor nos enseña en su palabra. Aquellos que han verdaderamente recibido perdón y misericordia y se han arrepentido, bueno, el Señor los aparta y ahora sus vidas es para el servicio de Dios. Amén. El Señor ha lavado sus pecados y los ha apartado de su pecado y ahora ya no buscan regresar a su pecado, luchan con las tentaciones, pero siempre dicen, Señor, líbrame de caer en la tentación. Amén. Hermanos, somos perfeccionados en la santificación. Hablábamos esto al principio, hermanos. Tú y yo no somos perfectos. A veces nos sentimos perfectos, ¿verdad? Y más cuando nos discutimos con alguien y nos creemos, estoy correcto, yo estoy bien, ¿verdad? Y ahí es donde nos sentimos, man, they're wrong, I'm right, I know I'm right, I'm always right, ¿verdad? Pero digo, hermanos, somos imperfectos. Y porque somos imperfectos, el trabajo del Señor es continuo en nuestras vidas. Es decir, en la manera en que el Señor perfecciona a su pueblo es en la santificación. Dios te perfecciona a ti, no al sentirnos decir, hoy sí me siento animado, hoy sí me siento, ¿verdad?, con ganas. No, es al considerar a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y el meditar y decir, Señor, has extendido misericordia a mi vida. No era digno. No lo soy aún, Señor. Pero sigues tocando a la puerta de mi corazón. Y me sigues recordando de tu amor y de tu bondad para mi vida. Y es así como el Señor ahora nos conmueve. Amén.
Ahí en Filipenses, hermanos, en el capítulo 3, podemos ver esto. Pablo siendo uno de los ejemplos, uno de los administradores de la palabra más populares en la historia de la palabra, uno de los hombres que no solamente sabemos de su nacimiento judío y cómo él aguardó todos los mandamientos del Señor y persiguió a la iglesia con tan celo, pero después vemos su conversión y vemos que Pablo se encuentra con el Señor en camino a Damasco y se le aparece el Señor. Sabemos que era el Señor Jesús. El Señor Jesús llevó a cabo un proceso con Pablo y le dio instrucciones y ahora vemos lo que el Señor hizo a través de Pablo. Pablo no solamente fue alguien que dijo, ¿verdad? Que, escuché del Señor y siguió con su vida. No, vemos el evidente cambio, el testimonio de Pablo a lo largo de sus cartas, en su hablar, en su defensa al Evangelio y su continua exhortación al pueblo de Dios. Y a pesar de que sabemos de Pablo de esta manera, aún Pablo nos dice que no era perfecto y que su proceso era continuo en el Señor. Es decir, que la persona que tú consideras más santa, más cristiana, todos somos imperfectos y necesitamos ser perfeccionados. Amén. Ahora mira, hermanos, lo que dice Filipenses 3, versículo 12. Ahí dice Pablo lo siguiente: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Nos está diciendo, hermanos, no he llegado a la perfección, pero hay una razón por la cual perseveramos y progresamos y seguimos adelante. Y es por lo que fui llamado. Aquí nos hace esta pregunta, hermanos: ¿cuántos de nosotros estamos en claro a lo que el Señor nos ha llamado? Porque si tú no tienes claro a lo que el Señor te ha llamado, y a eso me refiero, a su salvación, a la salvación, entonces es muy fácil que te desvíes del plan de Dios en tu vida. Y es muy fácil que nos demos por vencidos en las luchas y las pruebas si no es en claro o no está claro a lo que el Señor me ha llamado. Hermanos, eso es importante. El 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira con qué detalle, con qué expresión Pablo hace énfasis al llamamiento de Dios en su vida. O sea, es decir, el llamamiento de Dios en la vida de un creyente debe de ser la aguja que te guía en el camino correcto. Es el baluarte a lo cual te ayuda a conducir tu vida para que no te desvíes de un lado al otro. Más bien estás muy seguro en lo que lo que está por delante, lo que tienes por delante como creyente en Cristo Jesús. El llamamiento a lo que hemos sido llamados. Y eso no es decir, por muchos años yo pensé que el llamado de Dios tenía que ser específico, que el Señor me iba a llamar a ser dueño de empresa o a ser llamado a las naciones, y pensé que así era, y cuando no se llevaba a cabo decía yo, bueno, estoy confundido, o puede ser que no es el plan de Dios. Hermanos, hasta que entendí que el plan de Dios, sea que trabaje, que tú seas dueño de empresa o que tú vayas a las naciones o seas misionero, el llamado de Dios para todos es de que seamos salvos. Amén. Por si te has desanimado al ver a otros hombres de Dios y dices, no, perdí el tren y me dejó el tren, o verdad, no voy a lograr hacer eso. No nos midamos así. El llamado de Dios a nuestras vidas, el ser salvos, el que un día estemos delante de Él, no se compara. Amén. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un premio para cada uno de nosotros, hermanos. Amén. No te des por vencido en esta carrera, en este caminar. Hermanos, Efesios 2, te lo quiero leer yo, Efesios 2:10. Mira lo que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que por medio de Cristo Jesús, al santificarnos, se llevan a cabo en nuestras vidas. Amén.
Amén. Tenemos una idea porque el tema de la santificación se puede desarrollar, hermanos, por semanas y semanas. Y aunque brevemente te he dado esto, pero ahora la aplicación para nosotros. Bueno, ahora sabemos lo que es la doctrina de la santificación, o por lo menos tenemos una idea de lo que es la santificación. Es el ser apartado, es el ser un instrumento útil en las manos de Dios. Amén. Y pudiéramos ver ejemplos en el Antiguo Testamento, cómo el Señor usaba ciertos utensilios para llevar a cabo el sacrificio del holocausto, para que los pecados del pueblo sean perdonados a través de la sangre del Cordero. Y así lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero ahora tu vida y mi vida en las manos del Señor ahora es santificada, separada, es dedicada al servicio de Dios. Amén. Ahora, tenemos esto en mente, ahora vamos a la aplicación de todo esto. Y si regresamos ahí mismo a Filipenses capítulo 2, 12, lo que dice Pablo, ocúpense, ocúpense. Eso no es decir, hermanos, ven a la iglesia y escucha el mensaje y olvídalo esa misma noche cuando seas tentado o cuando enfrentes luchas y pruebas y continúes en la misma rutina de la vida sin ver un crecimiento en tu vida. No, eso es decir, hermanos, ocúpate, es decir, pon mucha atención a lo que Dios tiene que decir y haz un cambio que cueste en tu vida. Amén. O el ocuparse, esta palabra, la definición en el griego, esta palabra ocuparse es hacer algo con mucha atención sin desviarte del enfoque a lo que estás haciendo. Entonces, es decir, hermanos, si te vas a ocupar de tu salvación, no es decir de que tú te vas a ganar la salvación, es decir, bueno, me voy a dedicar a la palabra de Dios, me voy a dedicar a la oración, me voy a dedicar a la oración corporal, me voy a unir a los demás hermanos para fortalecerme con ellos. Voy a sacrificar cosas a las cuales en mi vida se han hecho muy común y muy corrientes y ya no hay un principio fundamental en mi casa. Voy a poner atención a estas cosas. Para todos los hombres de casa sería bueno decir, voy a ver cuáles son los principios en mi hogar, cuáles son los fundamentos en mi hogar, cómo estoy edificando a mi casa sobre el conocimiento de su palabra. Amén. Ocuparnos, hermanos, es trabajar en esto sin interrupción. Amén. Hermanos, he llegado a la conclusión de que sí, soy muy distraído. Mi esposa me lo decía, yo creo que a mi mamá se lo decían también las maestras, los maestros en las escuelas, ¿verdad? Y ahora lo admito. Hay mucha distracción. Yo debo de trabajar en mi disciplina y enfocarme. Pero no solamente es lo que tú y yo luchamos internamente. Vivimos en un mundo que nos está distrayendo segundo tras segundo, tras segundo, tras segundo. Y si tú y yo no nos disciplinamos a estudiar la palabra de Dios sin interrupción, entonces tú y yo solamente vamos a tener una lista de buenas intenciones, pero sin ningún resultado. Amén. La responsabilidad del creyente en su obediencia a Dios es el proceso de santificación. ¿Tú quieres obedecer a Dios, hermanos? Yo creo que todos queremos obedecer a Dios. Todos diríamos, Señor, quiero obedecerte. Y le decimos, Señor, quiero obedecer tu palabra. Bueno, obedecer a Dios es, como hablábamos, es venir al espejo de su palabra y que seamos santificados y transformados. Amén. Mira lo que sigue diciendo allí, termino con esas dos cosas. Pablo hace mención de que no solamente nos ocupemos en vuestra salvación, pero nos dice, ocupémonos con temor y temblor. No solamente decir, bueno, vamos a hacer algo, vamos a trabajar, sino es de que también lo vamos a hacer con temor a Dios, como nos dice Proverbios. Amén. El temor a Dios es tener reverencia a Dios, es considerar a Dios, es el estar muy consciente a quién servimos, a quién adoramos. Amén. Y nos dice hacerlo con temor y temblor. No es decir con miedo, pero es decir, temblor es tal reverencia de que si yo digo vamos a estudiar la palabra, nada de lo demás tiene tal importancia que me robe este tiempo.
Amén. Porque este tiempo es sagrado, porque este tiempo es de Dios, porque este tiempo es juntamente con mi familia y vamos a orar y nada nos va a robar. Es muy común que hoy día digamos, hoy voy a leer la palabra de Dios. Uy, se me fue la hora. Los quehaceres, lavar ropa, comprar. Y esto es lo que nos enseña la palabra. Todo eso se puede esperar. Pero tu disciplina y tu compromiso a Dios, eso debe de ser con mucha reverencia. Amén. Amén. Ahí estaría bueno un amén de toda la iglesia. Amén. Porque no es para mí, es la palabra de Dios para Dios. Amén. El último, hermanos. Dios es quien obra en ti y en mí. Y claro, tú y yo, nuestra responsabilidad es trabajar para poder nosotros tener una disciplina en el Señor. Pero Él es quien a través de su poder pone en nosotros el deseo. Pero no solamente el deseo, Él también es quien nos impulsa a llevar a cabo su plan y su propósito en nuestras vidas. Es el poder de Dios, el verdadero poder de Dios que se manifiesta en nuestras vidas y nos dispone a hacer algo para su reino. Meditábamos en esto temprano, hermanos. Los hermanos que tú ves aquí servir, nadie de aquí ha sido amenazado. Nadie aquí se les ha amenazado de decir tienes que servir. Pero si les preguntas, todos aquí lo hacen. Porque el poder de Dios ha obrado en ellos para decir, Señor, quiero servirte. Quiero darte a ti. De lo poco que yo puedo darte, quiero darte a ti. Amén. Así que si tú tienes el deseo de hacerlo, hermano, bueno, el Señor te va a llenar de poder para llevarlo a cabo en tu vida. Amén. Hermanos, terminamos con Salmos 110. ¿Me acompañas? Es el versículo 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Amén. ¿Qué dice? Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Cuál poder? ¿Cuál poder? Porque el mismo pueblo de Dios esperaba que el Mesías viniera con estruendos, ¿verdad? De los cielos y trajera justicia a todos los opresores de Israel. Y ellos esperaban que el poder de Dios se hiciera manifiesto y que todos pudieran ver que el pueblo de Dios eran los escogidos de Dios y el Señor hiciera misericordia sobre ellos, ¿verdad? Y los librara. Y así creemos muchas veces, creemos que el poder de Dios es cuando algo sobrenatural sucede en mi vida y ahora digo, hoy sí he experimentado el poder de Dios, hermanos. Eso no es decir que Dios no puede obrar milagrosamente, pero el poder de Dios manifestado en nuestras vidas es las nuevas buenas del Evangelio que han venido a nuestro corazón, han alumbrado nuestros ojos, hemos podido experimentar su perdón inmerecido, su gracia inmerecida y ahora en Cristo Jesús voluntariamente decimos, Señor, tuyo soy, mi servicio, mi vida. Todo lo que soy, Señor, es para ti, porque puedo ver tu obra y tu plan en mi vida. Amén. Por si estás esperando una ocurrencia, un milagro sobrenatural, hermanos, no hay nada imposible para Dios. Dios lo puede hacer, pero no esperes el milagro para decir, Señor, mi vida es tuya. Amén. Hermanos, esas mis palabras para ustedes este año es esto, hermanos. Todo lo que tenemos en mente y todo lo que queremos lograr este año, ocupémonos en vuestra salvación con temor y temblor. Es lo único que te puedo decir esta mañana, hermanos.
Puedo decirte, hermanos, llega a tiempo, hermanos, involúcrate, sirve, acompáñanos, sé parte de las actividades, ¿verdad? Pudiera decirte, hermanos, ¿verdad? No faltes, sé persistente en todo esto, pero muchas veces eso cae pesado. Pero lo que sí puedo decirte es esto, hermanos, si tú eres salvo, ocúpate en la salvación que tienes en Cristo Jesús, para que de allí el fruto de su santificación obre, para que esta iglesia dé testimonio de Él. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. ¿Qué tal si oramos juntos y damos a Dios gracias por este año, por su bondad en nuestras vidas y lo misericordioso que Él ha sido a nosotros? Amén. Yo sé que tenemos metas personales y también tenemos metas como pueblo de Dios y lo vamos a hacer juntos. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias.